conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y vamos a estar entre el versículo 22 hasta el 30. Vamos a darle lectura. Juan capítulo 3. Continuamos en nuestra serie en el Evangelio de Juan. Será interrumpida la próxima semana, estará predicando el pastor Byron, si el Señor lo ayuda, y próximamente mantengan también oración a pastor Byron, y va a estar predicando también nuestro hermano Chico, José Chico va a estar predicando en 2 domingos siguientes. Así que mantengan en oración a estos hermanos para que Dios los use en la predicación de la palabra. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 3, versículo 22. Dice, después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan les respondió, ningún hombre puede recibir nada si no les es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Oremos. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te rogamos que tengamos corazones preparados para escuchar el mensaje de tu palabra. Señor, te ruego en especial en este día en particular por el tema que surge en estos versículos. Señor, que nos alejes de la arrogancia de nuestro corazón. Aléjanos del orgullo, Señor. Señor, queremos y deseamos ciertamente que Cristo se ha exaltado en todo. Permítenos entronar a Cristo en nuestro corazón, Señor, en este momento, Señor. Cristo nos va a hablar a través de su palabra. Padre, aleja de nosotros cualquier tropiezo, Señor, cualquier pensamiento arrogante que podamos tener arraigados ahí en nuestro corazón, Señor. Y permítenos ser humildes ante tu palabra. Aún permíteme, Señor, humillarme para que Cristo sea exaltado a través de esta predicación, Señor. Te ruego que trabajes con mi corazón, Señor. Como he estado orando toda esta semana, Señor, trabaja en mi corazón, que solo quisiera que Cristo sea recordado, que Cristo sea exaltado en medio de este sermón, Padre. Te ruego también por mis hermanos, que tengamos todos una actitud de ser confrontados por Cristo y ser siervos fieles de Él. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, les confieso que fue una semana muy difícil para mí, una semana donde fui muy confrontado a través de la palabra del Señor, como cada semana, pero en esta semana en especial, mirando el testimonio de fidelidad de Juan el Bautista. Y me confrontaba en mi corazón seriamente, realmente el ministerio, lo que haces para el Señor, se trata de que Cristo crezca y tú disminuyas.
Era algo con lo cual luchaba y luchaba en medio de cada vez que me enfrentaba al estudio de estos versículos. Me doy cuenta cómo la arrogancia, cómo el orgullo es una de las muestras más grandes que tenemos en esta sociedad moderna. Lo vemos en todos los lugares. Vivimos en una sociedad donde el orgulloso se aplaude, donde es necesario mostrar quién tú eres, donde la gente te ve por lo que posees, por tus títulos, por tu estudio, por tus negocios y todas esas cosas. Es una generación sumergida en el orgullo y como pecadores expertos somos muy buenos para justificar el orgullo. Somos muy habilidosos para que hayan raíces en nuestro corazón de orgullo donde no disminuimos, sino que crecemos aparentemente mientras estamos predicando a Cristo. Pero en el trono solo hay espacio para uno. En el trono no hay espacio para dos. O predicas a Cristo entronado, vives para Él y haces todo lo que haces para Él con Cristo entronado en tu corazón, en tu mente, o simplemente te estás entronando tú y estás creciendo tú ante los ojos de los demás y aún para ti mismo. Y hoy Juan el Bautista es un testigo fiel de Cristo que nos enseña cómo bajarnos de ese trono, cómo decir, Señor, quiero que seas tú el que crezcas y yo cada día disminuya más. Esto es un mensaje que va en contra de todo lo que la sociedad nos enseña. Aún nuestros padres equivocadamente nos han enseñado a querer brillar y ser el centro de atracción. No muchos vivimos como Juan el Bautista, disminuyendo y muriendo a nosotros para que Cristo crezca. Juan el Bautista es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Escritura de un ministro fiel a Cristo. Juan fue el último profeta bajo el antiguo pacto, como nos dijo nuestro Señor Jesús, precisamente en Lucas capítulo 16, versículo 16. Jesús dijo, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Vemos como Juan es ese último profeta del antiguo pacto, es ese heraldo, ese que estaba llamado a preparar el camino del Mesías, ese Elías que vendría en el espíritu de Elías preparando el camino para el Mesías. El autor de Hebreos nos habla de esta transición de pacto y eso es exactamente lo que estamos mirando en estos versículos bíblicos, la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El autor de Hebreos nos dice en Hebreos 8:6, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En este periodo de la narración que estamos en Juan, estamos viendo que el ministerio de Juan el Bautista es uno próspero, que tiene muchos seguidores. Y hasta este momento Juan había disfrutado de la popularidad que tenía en cuanto a las personas que lo seguían. Y cuando digo disfrutado, y veremos qué es el disfrute y qué es el gozo para el apóstol, para Juan el Bautista, y vemos cómo en Mateo nos narra sobre esto y nos dice que en Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán mientras Jesús
¿verdad? Eso era lo que hacía Juan, y Jesús todavía no estaba públicamente necesariamente con la popularidad que tuvo Juan el Bautista en ese tiempo. En Mateo 14:5 también nos narra de cuán popular era Juan el Bautista en cuanto a su ministerio y cómo había crecido su ministerio al punto de que Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la respuesta de las personas si mataba a Juan, porque sabía que tenía mucho favor en el pueblo, era muy reconocido por el pueblo y era reconocido como un profeta. Juan el Bautista tenía un ministerio de miles de seguidores. Por otro lado, como comentaba, el ministerio de Jesús estaba creciendo poco a poco, pero el ministerio de Jesús estaba creciendo, si nos damos cuenta en el Evangelio de Juan, por la misma fidelidad del ministerio de Juan. Los primeros discípulos de Cristo fueron discípulos de Juan el Bautista. Nos damos cuenta en el texto que de hecho hay una queja de aquellos discípulos de Juan el Bautista porque los discípulos de Juan el Bautista se estaban yendo con Jesús. Mientras el ministerio de Juan el Bautista crecía por un periodo, cuando Jesús empieza públicamente a predicar, ahora el ministerio de Juan el Bautista es aquel que está alimentando el ministerio de Jesús. En cuanto a seguidores, hablando, ¿verdad?, en ese tema en específico. Pero vemos aquí que Juan el Bautista y Jesús nunca fueron rivales, nunca fueron rivales. Y esto es importante, que la línea que nos está llevando el escritor, el apóstol Juan, nos está haciendo entender que nunca hubo una rivalidad entre Juan el Bautista y Jesús. Al contrario, el ministerio de Juan el Bautista era definido por el ministerio de Cristo. Vemos a Juan el autor presentando de hecho a Juan el Bautista como el más fuerte testigo de la deidad y la prioridad del ministerio del Hijo de Dios, que vemos que en fin es su propósito en cuanto lo vemos en Juan capítulo 20. Los ministerios de Juan el Bautista y Jesús nunca fueron ministerios paralelos, sino que el ministerio de Juan el Bautista estaba destinado a desaparecer. El ministerio de Juan el Bautista, como he dicho, existía a causa del ministerio de Cristo. Sin Cristo, Juan el Bautista no tenía ministerio. Algo que todos los ministros cristianos debemos tener claro. Parece que es sentido común cuando lo decimos, pero ya el sentido común no es tan común. Y por eso es necesario ser recordados constantemente. Los ministerios por los cuales Dios nos permite participar, el servicio que nosotros hacemos para el Señor existe a causa del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de entrar de lleno a los puntos y los versículos, quisiera ver en el versículo 22 alguna información que es importante como introducción. Nos dice ahí en el versículo 22, nos dice la tierra de Judea, que va Jesús, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Jesús estaba en Jerusalén en la conversación con Nicodemo y luego en este discurso en el cual también estaba Nicodemo, que fue los últimos versículos que enseñamos. Y aquí de lo que nos está hablando no es que salió de Judea, simplemente estaba en otro lugar de Judea. Jerusalén está en Judea, era una región completa y aquí nos está hablando el autor de por decir, los suburbios de Judea. Una situación donde Jerusalén es considerada la ciudad, una de las ciudades más importantes de esa región, por no decir la ciudad más importante, pero Jerusalén no es el nombre de la región.
El nombre de la región era Judea. Es como cuando usted tiene una región grande, como pasa aquí en Estados Unidos, y hay diferentes ciudades dentro de una región más grande, como lo podríamos llamar un condado en nuestro contexto. También nos menciona, de hecho se entiende que es al sur, cerca del área de Samaria, por los versículos que vienen próximamente, y por los lugares que menciona, la tierra de Non, Salim, hay mapas que nos describen exactamente en qué área estaba Jesús. Y nos menciona también en este versículo, nos menciona, y estaba allí con ellos y bautizaba, termina el versículo diciendo y bautizaba, y pareciera que hay una indicación de que Jesús bautizaba personalmente, pero el capítulo 4, el versículo 2, ahí mismo nos aclara este punto y nos dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. O sea, debemos tener claro que cuando habla de que bautizaba en el versículo 22, a nivel de ministerio, los discípulos eran quienes bautizaban personalmente a las personas. Jesús predicaba, arrepentíos, que el reino del Señor se ha acercado, y eran sus discípulos quienes bautizaban. Y esto es un tema importante. Acuérdense que Juan está escribiendo luego de que los evangelios sinópticos, lo que son Lucas, Mateo, Marcos, ya han sido escritos y están por años ahí presentes. Juan está aclarando algunos temas que son necesarios. Jesús no había bautizado a nadie, no bautizó a nadie personalmente. Y eso es aclarado aún por Juan y hay un énfasis en eso. El propósito de Jesús al dejar Jerusalén, donde está el centro, en la ciudad donde está el templo, donde está todo pasando, es la ciudad más agitada que hay. En parte Jesús sale de Jerusalén, tomemos en consideración que vació el templo, ya lo conocen en ese lugar, ya los ojos están puestos en él, y ahora sale de Jerusalén, y se entiende según el contexto de los próximos capítulos, y aún haciendo comparaciones con los evangelios sinópticos, que sale a estar más tiempo con sus discípulos, al discipulado personal con sus discípulos y a predicar, obviamente, lo cual vemos que por eso terminaba en el bautismo, porque predicaba y las personas terminaban en el bautismo que había proclamado Juan el Bautista, que era el bautismo del arrepentimiento. Se entiende que Jesús estuvo unos meses predicando y bautizando en este bautismo que fue proclamado por el profeta Juan el Bautista. Y vemos que la predicación de Jesús, como nos narra en el texto, era una predicación, era un llamado al arrepentimiento y este bautismo que había dado Dios como último mandato al pueblo judío. Cuando nosotros miramos el bautismo cristiano y el bautismo del que estamos hablando aquí, son dos bautismos diferentes, a pesar de que el bautismo de Juan el Bautista era un bautismo que apuntaba al bautismo cristiano, no era el mismo bautismo. Entendamos que todavía estamos en el antiguo pacto. Juan el Bautista se levanta como profeta y da un mandato de Dios a que se bauticen en señal de arrepentimiento porque el Mesías está entre ellos. Está preparando el camino para el Mesías. O sea que aquel que se bautizó en el bautismo de Juan está cumpliendo un mandato del antiguo pacto. Por eso es que cuando vemos a Jesús acercándose a Juan, ¿verdad? Y tenemos que ser cuidadosos con esto porque pensar que el bautismo de Juan el Bautista es el bautismo cristiano, estaríamos diciendo que Jesús se bautiza, pero cuando vemos el bautismo cristiano estamos hablando de confesión de pecado, estamos dejando sepultado nuestro pecado. Tenemos que ser cuidadosos con eso. En este caso, cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista, Juan le dice que ¿por qué? ¿Cómo yo te voy a bautizar? Y Jesús le dice que es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús no podía quebrantar un solo mandato y él como judío
estaba bajo la palabra que Dios había hablado a través del profeta, y el profeta había hablado de parte de Dios que debían arrepentirse y cumplir con esa ceremonia, ese ritual del bautismo en señal de arrepentimiento. Era un mandato para todos los judíos, para todo el pueblo de Dios. Y Jesús cuando va a someterse a esa ley es cumpliendo la ley, porque Jesús no iba a faltar a ningún mandamiento, porque obviamente hubiese quebrantado la ley. Jesús es perfecto, sin pecado. Y esto es importante, ¿verdad? Que lo tengamos claro en cuanto a lo que era el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo cristiano. El bautismo cristiano comienza luego de la resurrección de Cristo, y cuando la iglesia recibe, ¿verdad?, al Espíritu Santo, ahí empieza el bautismo cristiano, que es una señal luego de un bautismo espiritual que pasa en nosotros. Ahora el bautismo en agua es una señal de lo que ya ha pasado en nosotros, en una ordenanza de nuestro Señor a la iglesia. Y Jesús, como ministro del Dios Altísimo, que escuchó al profeta, siendo él también profeta, continuó el bautismo de Juan el Bautista, proclamando el mensaje de arrepentimiento para que el pueblo judío se arrepintiera de sus pecados y prepararan su corazón para la obra del Mesías. O sea que vemos a Jesús dando continuidad al ministerio del profeta Juan el Bautista. Como decía, Jesús no bautizó personalmente, pero dio continuidad a este mandato dado por Dios el Padre. Además, es importante aprovechar en este texto y traer algunas verdades que nos trae el texto que son importantes en cuanto a lo que es el bautismo. Ya mencioné la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo cristiano, pero también el hecho de por qué bautizamos sumergiendo a las personas en el agua, la diferencia entre aquellos que bautizan simplemente poniendo unas pocas gotas de agua, o de otras maneras. Nosotros entendemos que la palabra, ¿verdad?, y no es necesariamente el mejor texto para defenderlo, pero es uno de los que se utiliza. Y cuando usted ve ahí la palabra que dice Enón, que es el lugar donde estaba, precisamente esa palabra se conoce como fuentes. Era un lugar donde había fuentes de agua, donde se originaba como si hubiera un spring water, ¿verdad? Un agua que sale de ahí, se origina ahí. O sea que ese lugar Enón donde bautizaban era un lugar, nos dice el texto, de muchas aguas. Y esa palabra bautizo precisamente lo que significa es sumergirse. Sumergido, eso es lo que significa esa palabra. Y es un dato importante porque cuando se practicaba el bautismo, se practicaba en un lugar de mucha agua, Y creo que es un detalle que nos provee el texto de hoy, lo cual era un detalle que no quería dejar pasar. Nos damos cuenta también en el texto que Juan el apóstol, el autor, nos hace una aclaración a su audiencia que tampoco podemos tomar liviana. El versículo 24 nos dice, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Tomemos en consideración que no hay nada en la Escritura que está ahí por llenar un espacio. Eso tiene algo muy importante en la intención del autor humano y en la intención del Espíritu Santo. Nos aclara que el ministerio de Jesús y de Juan el Bautista tuvieron tiempo donde trabajaron simultáneamente, aparentemente algunos meses, algunas semanas, poco tiempo. ¿Por qué es importante esto? Juan escribe, como he dicho ya anteriormente, cuando los sinópticos ya llevaban años ahí. Cuando usted lee los evangelios sinópticos, aparenta como que nunca Jesús y Juan trabajaron en el mismo tiempo. De hecho, si nosotros, por ejemplo, leemos en el Evangelio de Lucas, precisamente nos muestra, vayamos ahí un momentito a Lucas. Lucas de hecho no lo hace cronológicamente. Vamos a Lucas capítulo 3.
Entonces nos dice, por ejemplo, en el versículo 19, dice, pero Herodes el tetrarca, estaba hablando de Juan el Bautista, siendo reprendido por él, hablando de Juan, por causa de Herodías, mujer de su hermana, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además todas ellas, esta que encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y continuó el 23, cuando Jesús comenzó su ministerio tenía unos 30 años. Entonces, el Evangelio de Lucas, por ejemplo, si no entendemos que esa parte no está compuesta en manera cronológica, podríamos pensar que el ministerio de Jesús empezó cuando Juan estaba encarcelado, pero aquí en Juan nos aclara de que hubo tiempo donde ambos estaban haciendo ministerios y Juan todavía no estaba encarcelado. O sea, esto es sumamente, ¿verdad?, importante que el apóstol Juan está aclarando, y más con el texto y con el mensaje del texto, porque vemos a Juan el Bautista haciendo ministerio cuando Jesús ya estaba comenzando su ministerio. Y nos deja, ¿verdad?, saber que esto ocurrió entre la tentación de Jesús y el encarcelamiento de Juan. En estos versículos, amados, en general, ¿verdad?, he compartido algunos puntos importantes para aclarar, pero en estos versículos hay una transición del ministerio de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Pacto, al ministerio de Jesucristo, que es el mediador del Nuevo Pacto. Y Juan, el autor, nos presenta el testimonio de un ministro fiel de Cristo en Juan el Bautista. A través de Juan el Bautista nos presenta cómo se ve la vida y cuál es el testimonio de un ministro fiel. Quiero aclarar que de alguna manera todo cristiano es un ministro de Cristo. O sea que este mensaje de hoy no es solo para pastores, no es solo para líderes de la iglesia, no es solo para aquel que está a cargo de un ministerio. Todo cristiano es un ministro. Todo cristiano en una manera es un diácono, es un servidor de Dios. Así que el testimonio de Juan el Bautista es un ejemplo para todos nosotros hoy, porque deseamos ser ministros fieles como lo fue Juan el Bautista. De hecho, Charles Spurgeon dijo que él sostenía que cada creyente es un ministro y no solo aquellos con una posición formal en la iglesia. Así que todos, como Juan el Bautista, estamos llamados a un testimonio fiel a Cristo. Y he dividido esto en cuatro puntos, podríamos decir algunas 4 marcas de un testimonio de un ministro fiel. Y la primera que he visto en cuanto al testimonio es que cumple su ministerio. Un ministro fiel cumple su ministerio. Vemos que Jesús estaba bautizando, pero aún Juan el Bautista continuó haciendo su trabajo, el trabajo que Dios le había mandado. Un ministro fiel, amado hermano, está trabajando en lo que Dios lo ha llamado. La vida del creyente, del servidor, del diácono, del servidor de Dios no tiene pausas. A mí me entristece a veces cómo hay cristianos que tienen este sueño de un día retirarse y vivir en una hamaca allá en las Bahamas o allá en Colombia y no hacer absolutamente nada. Esa nunca debe ser la mente de un ministro fiel. Nosotros siempre estamos trabajando para el Señor, con gozo. Nuestras vacaciones, a pesar de que podemos descansar, y no estoy en contra de que a lo mejor usted se retire de su trabajo regular, eso sí sería bueno que se retire, pero el trabajo del Señor nunca nos vamos a retirar. Un ministro fiel siempre está
trabajando, haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y vemos que aún Jesús estando presente, Juan pudo haber bajado su trabajo, pero no, estaba trabajando hasta el día que lo pusieron preso. Y aún en la cárcel vemos que estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo. Porque un ministro fiel, como parte de cumplir su ministerio, es que va a reconocer el llamado de Dios a su vida. ¿Y cuál era ese llamado de Juan el Bautista? Pues lo vemos claramente, iba a ser profeta del Altísimo. Esto lo vemos en Lucas capítulo 1. Dice, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, como nos dice en Lucas 1, empezando en el 76. Luego en el 78 nos dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Juan el Bautista tenía un llamado claro de parte de Dios en su vida. Pero es triste que los discípulos de Juan el Bautista no habían reconocido el llamado que Dios había dado a la vida de Juan el Bautista. Y esto pasa en todos los ministerios y es lamentable y triste. Usted va a conocer ministros fieles del Señor que predican a Cristo todos los días de su vida, que viven para Cristo, pero hay discípulos dentro del ministerio de esos hombres que son como estos, que hay que corregirle su pensamiento. Ellos están mirando a Cristo como una competencia para Juan. Mira, Juan, cómo todos se están yendo detrás de él. Es lamentable que seamos nosotros uno de esos. Qué bendición que se están yendo todos detrás de Cristo, deberíamos decir. Los verdaderos discípulos del Señor. Pero esto no lo vieron los discípulos de Juan el Bautista. Simplemente estaban mirando, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante sus motivaciones equivocadas. Y hermanos, todos nosotros tenemos un llamado claro, que está claro en la vida de todo creyente. Si tú hoy estás aquí, tú dices, bueno, pastor, tú dices que yo soy un ministro, pero yo no sé lo que yo tengo que hacer. Bueno, de la misma manera que Juan el Bautista tenía claro cuál era su llamado, hoy tú vas a salir de aquí con un llamado claro de tu ministerio, te lo garantizo. Y no necesitamos un profeta, ya Juan el Bautista y la palabra y los profetas escribieron. Si aquí tú llegaste hoy, tú dices, yo no sé de qué se trata mi vida en Cristo, yo no sé cuál es mi ministerio. Pues mira, te voy a leer Mateo 28, 18, lo dice claro para todos. Acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El 19 dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hay un solo creyente que no esté incluido en este mandato. Todos tenemos el ministerio de predicar a Cristo. Algunos tienen el trabajo de predicarlo de la manera que lo estoy haciendo, pero aún yo como creyente tengo el mismo llamado que tú de ir y evangelizar y predicar a aquellos que Dios pone en mi camino. Pero no tan solo eso, hay un llamado aún más claro en tu vida también, además de ese llamado claro en tu vida, hay un llamado claro en tu vida también. Si estás casado, eres esposo, tienes un llamado muy claro a ser un esposo como Dios te ha llamado a ser, o sea que eres un ministro en la manera que eres esposo. Si eres esposa, de igual manera tienes un llamado claro para servir a Dios como esposa. Si eres padre, madre, tienes un llamado claro de parte de Dios a servir a nuestro Señor de manera fiel, siendo el padre y la madre que Dios te ha llamado a ser. A veces quisiéramos algo especial, como que un ángel nos baje del cielo y nos diga, tu llamado es tal. Bueno, ya yo creo que hoy saliste claro de cuál es tu llamado en este momento. Y puede ser que el Señor te use en otras áreas. Pero si en el llamado más claro de tu vida no estás haciendo lo que Dios te llamó, ¿por qué aspiras a otro llamado?
si en lo más claro no estamos haciendo lo que Dios nos llamó. Seamos fieles en eso, hermanos, en el llamado que está claro, que no tiene que ser confirmado por todo el mundo. No, ese llamado ya ha sido confirmado por Dios, porque te ha dado una esposa, te ha dado un esposo, te ha dado unos hijos, te ha salvado, y al salvarte ya eres parte del ministerio de predicar a Cristo a todo el mundo. También Juan nos enseña, aparte, cómo cumplir nuestro ministerio, es hacer fiel al mensaje del que te llamó. Los mensajes de Juan eran mensajes de la verdad. Este es el mismo hombre que le dijo a aquello, generación de víboras. Era aquel que le dijo, tengan frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan fue un mensaje de la verdad, un mensaje directo de la palabra, de lo que el Señor ha hablado. A veces nosotros no cumplimos nuestro ministerio, porque entonces ahora cuando nos enfrentamos a aquel que no conoce a Cristo, como que tenemos tentación a cambiar el mensaje. Eso no es cumplir nuestro ministerio. Nosotros no tenemos que ajustar el evangelio para nadie. El evangelio es ofensivo. Y claro que debemos predicar con sabiduría y debemos saber que hay unos contextos y demás, pero el mensaje del evangelio sigue siendo el mismo. Y tenemos que ser fieles al mensaje que Dios nos ha dado. Somos embajadores de Cristo, nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, y le gritamos al mundo, reconciliaos con Dios. Y claro que vamos a enfrentar oposición. Miren ahí como nos dice el texto, Juan el Bautista estaba en la cárcel, enfrentó aún al rey Herodes, era un hombre tan fiel a lo que Dios habló, que vio al rey en una situación casándose con la esposa de su hermano, no estaba bien. Y lo señaló públicamente. ¿Y qué le costó eso? Oposición, le costó la vida, la cárcel. Pero los ministros fieles del Señor cumplimos nuestro ministerio sin miedo a las consecuencias. Aquí es muy fácil venir a la iglesia, es muy fácil servir al Señor. ¿Qué tal si hoy nos estuvieran esperando personas ahí para ponernos presos hoy? ¿Estaríamos aquí? ¿Seríamos igual de fieles a nuestro Señor? Cosas que debemos evaluar, hermanos. Si somos realmente ministros fieles, enfrentamos la oposición, predicamos la palabra de Dios, aun que tengamos oposición delante de nosotros. De hecho, si en tu vida caminas sin oposición, probablemente es que no estás cumpliendo tu ministerio. Si tú no tienes ningún tipo de oposición en tu vida, probablemente no estás hablando de Cristo. Porque aquí todos tenemos familiares que no creen, todos tenemos compañeros de trabajo que no creen, que están perdidos. Es imposible que tú hables de Cristo y no recibas oposición. Y la oposición no es que no las buscamos, es que la verdad los va a ofender. Y en amor predicamos a Cristo, y claro que eso va a traer oposición en medio de un mundo de tinieblas. Es mentira que tú estás predicando a Cristo y no enfrentas oposición. Es mentira, porque este mundo lo que hay son tinieblas y mentiras. Pero miren cómo habla nuestro Señor, si vamos a Mateo capítulo 11. Era la vida de un ministro fiel. En el versículo 2 de Mateo capítulo 11 nos dice, y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio, y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Vemos que la pregunta de Juan, obviamente como hombre, está viendo probablemente su escatología, estaba esperando en cierta manera alguna liberación. Hay varias posturas en cuanto a esto. Pero lo que sí es que Juan
está pendiente a lo que Dios lo ha llamado a hacer. Va y pregunta. Un ministro fiel siempre va a Cristo. Siempre vendrán dudas de lo que estamos haciendo, siempre vendrán en el camino, pero vamos a la fuente correcta, vamos a Cristo. Si algo nos enseña es que va y le pregunta a Cristo, va y manda a preguntar a Cristo, porque reconoció su autoridad, que es el Mesías. Y obviamente en medio de lo que está escuchando, de lo que está viendo, estando preso a la incertidumbre, hace esta pregunta. Pero mire lo que dice Jesús, y por eso estoy seguro que Juan no dudó de una manera pecaminosa de que era el Mesías, sino, ¿verdad?, por los acontecimientos que están pasando, porque mire cómo habla Jesús más adelante del carácter de este hombre. Nos dice más adelante en el versículo 11 de ese mismo capítulo: en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Vemos aquí cómo estamos hablando de la revelación. A Juan el Bautista fue el único profeta que pudo ver el cumplimiento con sus ojos. Es mayor en ese sentido del antiguo pacto. No había hombre, obviamente también nos habla de su carácter, pero nos habla en cierta manera de, más que el carácter, nos habla de la revelación que había tenido acerca de Cristo. Ningún otro profeta había podido ver lo que Juan el Bautista vio. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque como termina, dice: sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es mayor que él. Porque nosotros tenemos la revelación completa, perfecta. Tenemos al Espíritu Santo que nos ha dado toda la claridad que necesitamos. Y miren lo que tenemos ahora enfrente de nosotros: el carácter de un hombre como Juan el Bautista. Y Jesús está diciendo: y los que están en mi reino aún, Juan el Bautista no es ni el más pequeño de mi reino. Vemos ahora que los que tenemos al Espíritu Santo, se espera que nuestro ministerio sea aún con más fidelidad, porque tenemos toda la confirmación en cuanto a Cristo, tenemos toda la revelación especial. Se espera más fidelidad de nosotros, y es lo que nos dice el texto. Y hermano, con esto te llamo: cumple el ministerio que Dios te ha dado, cumple tu servicio al Señor, sé un ministro fiel del Señor. Esto nos lleva a nuestro próximo punto, que es que rechazas la tentación a gloriarte. Versículo 25, vemos la fidelidad del apóstol de Juan el Bautista, debería decir. Vemos ahí que surgió una discusión entre los discípulos, que ya la leímos, y le dijeron: Rabí, mira aquel que estaba al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando, y miren la expresión que da: y todos van a él. Esta discusión aparentemente fue por un tema de la purificación, pero no está claro si este judío al que se está haciendo referencia era un seguidor de Jesús. Pero lo que es importante en este asunto, más que el tema de la purificación, es lo que salió a la superficie, el pecado grave que había en los discípulos de Juan el Bautista. Había un pecado muy grave en ellos. Estaban atribulados porque las personas iban a Jesús y la popularidad de Juan el Bautista estaba en declive, estaba disminuyendo. El orgullo se apoderó de los corazones de los discípulos de Juan. Estaban envidiosos del ministerio de Jesús. Claro, porque estaban en el mejor ministerio del tiempo, pero el mejor ministerio del tiempo para ellos estaba pasando de moda. Las motivaciones de ellos eran equivocadas, y este comentario lo que hace es sacar a la luz el pecado, lo que verdaderamente hay en sus corazones. Estaban buscando gloria para ellos mismos. La gloria para Juan el Bautista era gloria para ellos porque eran sus discípulos. Estos discípulos lo que estaban diciendo: mira qué injusto es la cosa. Tú hablaste bien de él, ahora tus discípulos se están yendo con él. Y decimos: pero ellos habrán estado escuchando el mensaje de Juan el Bautista.
Pero si el mensaje de Juan el Bautista fue claro, es ahí el Cordero, es ahí, para este es que estoy preparando el camino, aquel que yo no soy digno de desatar sus sandalias. ¿Dónde estaban ellos? Les puedo decir, hermanos, estaban ahí, escucharon todo eso, pero sus corazones estaban endurecidos con el orgullo. Hermano, aquí se dispensan verdades domingo tras domingo, viernes tras viernes, la semana en la oración. Se habla de la palabra del Señor, hay un montón de verdades que estamos tentados a escuchar, pero no aplicarlas a nuestra vida. Y tener corazones endurecidos en el orgullo, recibiendo la verdad del Señor, pero estamos endurecidos en nuestro pecado, endurecidos en el orgullo. Yo estoy seguro que escucharon múltiples veces a Juan diciendo, yo no soy el Cristo, diciendo, mirar a aquel. Pero ellos ahora lo único que habían es endurecido su corazón ante estas verdades. El orgullo se apoderó de sus corazones. Hermanos, a veces tenemos el pecado delante de nosotros y nuestro orgullo nos ha envanecido en un nivel donde no podemos ser confrontados, hermanos. Por eso debemos confesar nuestro pecado, porque podemos estar ciegos ante nuestro pecado, aún teniendo la verdad en nuestra cara. Estos discípulos estaban aparentemente sirviendo en un ministerio, pero realmente no entendían el propósito del ministerio para el cual servían. Yo oraba y me rompía el corazón mío primeramente. Señor, nunca permitas, no lo permitas, Señor. Trae mi pecado delante de mí. Y le pedí al Señor por cada uno de ustedes. Hermanos, aquí ustedes no sirven a un ministerio en particular, no me sirven a mí, no le sirven a Pastor Byron. Ustedes le sirven a Cristo. Porque somos muy fáciles para endurecer nuestro corazón y envanecernos con cosas vacías. Esto parece que está alejado de nosotros, pero no, mi hermano. Yo con lamento lo digo, pero me imagino que habrán algunos aún aquí que dicen servir a Cristo, pero no le sirven a Cristo. Que están tan ciegos en sus motivaciones equivocadas. Y oraba al Señor, Señor, no permitas que se endurezcan. No piense en nadie, hermano. Yo pensaba en mí y como pastor pensaba en el pueblo. Pero primero pensaba en mí. No piense en nadie. Piense en usted, que su corazón no esté endurecido. Algunos pueden estar bajo la estructura de la iglesia diciendo que sirven a Cristo, pero en realidad solo están sirviendo sus propias pasiones, solo están sirviendo sus propios deseos. Pero un ministro fiel como Juan no estaba preocupado por nada de eso. Le dijeron, mira que se van todos con él. Pero un ministro fiel rechaza la tentación a gloriarse. Fíjense que ellos llevaron una tentación a Juan y lo pusieron en una posición. Y le dijeron, es injusto lo que te están haciendo, Juan. Te están robando a los discípulos. Pero una medicina para rechazar la gloria que no te pertenece es la meditación constante en la palabra del Señor. La oración, hermanos. Es una meditación constante en su gloria. Hermanos, cuando caemos en esto es porque hemos dejado de meditar, de orar, de conocer sobre la gloria de Dios. ¿Tú crees que alguien que medita consistentemente y con un corazón verdadero y genuino en nuestro gran Dios tendrá ojos para su propia gloria?
Es mentira, hermanos. Si realmente hemos dedicado nuestro corazón a conocer más la gloria de Dios, nuestros ojos solo estarían en su gloria. Los discípulos trajeron alabanza a Juan. Fíjese que en Proverbios 17:3 dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Dice en Proverbios 27:1, el crisol es para la plata y el horno para el oro, y al hombre se le prueba por la alabanza que recibe. ¿Sabes cuándo eres probado? Cuando te alaban. No cuando te rechazan, cuando te alaban eres probado. Tu corazón es probado. Es como si estuviera en la mano de Dios tu corazón, y cuando recibes alabanza, qué fácil se nos hace pecar contra Dios. Qué fácil se nos hace pensar en quiénes somos, en nuestras habilidades, en lo que merezco. Cuídate cuando recibes alabanza. Sé verdaderamente humilde cuando recibes alabanza. Pero esto no va a pasar en el momento que te dan la alabanza. Tú vas a responder según tu vida diaria. Si no te has dedicado a orar y a meditar y a estudiar sobre la gloria de Dios en su palabra, cuando venga la alabanza, te vas a entregar a ella. Es seductora. La respuesta de un verdadero siervo de Dios cuando recibe alabanza es como contestó Juan el Bautista, es entender la soberanía de Dios. ¿Qué contestó Juan el Bautista? Dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ahí empieza el pensamiento de un ministro fiel. Dice, hermano querido, qué bueno que me animas, pero te tengo que decir algo, hermano. Si Dios no me salva, si Dios no me da su Santo Espíritu, si Dios no me fortalece en su Espíritu cada día, si no fuera por su palabra, si no fuera por su gran amor, no hay nada que pueda hacer, hermano. Soy un cero a la izquierda, peor que un cero a la izquierda, hago daño. Un hombre y una mujer que son ministros fieles van a entender que todo proviene de Dios, que su llamado viene de Dios. Como dice Pablo a los Corintios en medio de su arrogancia, le dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esas son las preguntas que a veces necesitamos. ¿Qué es lo que tienes que es tuyo? Nada es tuyo. Todo proviene de Dios. El mejor antídoto, hermano, para rechazar la gloria de los hombres es reconocer quién eres inmediatamente. Si eres honesto en cuanto a quién eres, vas a humillarte. Humíllate delante de los hombres como Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. No dejes eso a que la gente piense, no, humíllate claramente. Y reconoce tu verdadero llamado, como dijo Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Hermano, siempre debes clarificar el propósito de tu ministerio, que al final es testificar de Cristo. Juan no había dicho nada que pudiera explicar el malentendido que tenían los discípulos sobre su papel delante de Cristo. Al contrario, siempre Juan el Bautista fue fiel diciendo, yo no soy el Mesías, yo no soy aquel, yo soy el que estoy enfrente de su camino. Y siempre exaltó a Cristo en todos los aspectos, siempre. Siempre habrá hombres, lamentablemente, que sigan al hombre. Y esto, como decía, ocurrirá aún en ministerios sanos, porque es un tema del pecado del hombre. Pero no debe ser común que en un ministerio sano la mayoría de las personas estén sirviendo a hombres. Los ministerios sanos siempre van a hacer el llamado de Juan el Bautista
aquí estamos para servir a Cristo. Hermanos, somos estrellas fugaces. Yo estoy aquí hoy, mañana yo puedo morir. ¿Y qué pasa con la iglesia de Cristo? Nada. La iglesia de Cristo continúa adelante. Debemos pensar claramente. O sea, no, ¿quién me va a sustituir? Me pueden sustituir y mejor todavía para la iglesia. Entendamos quiénes somos. Todo es dado por Dios. Dios es el que sostiene a su iglesia. No sigamos hombres, sigamos a Cristo. Y claro, seguimos a los hombres, imitamos a los hombres que imitan a Cristo, porque ese es el mandato. Pero si hay hombres que no están imitando a Cristo, los sacamos del medio y seguimos a Cristo. Pastor MacArthur dijo, todo lo que rodea a los siervos de Dios, aún los ministerios populares, es un regalo misericordioso de Dios, no algo que la persona tenga titulado, o sea, habla de cómo es algo que lo merece o que está ahí, sino que es un regalo misericordioso de Dios. Y continúa MacArthur diciendo, la medida del éxito de cualquier ministerio no es cuántas personas sigan al ministerio, sino cuántas personas siguen a Cristo a través del ministro. Y eso es como vemos esa marca de un ministro fiel, de alguien, de un verdadero maestro. Es alguien que cuando te acercas a él, te invita a conocer más a Cristo. Te lleva a las Escrituras para que conozcas más a Cristo, para que no te enamores de él, sino que te enamores de Cristo. El verdadero ministro, el verdadero maestro, se hace claro de que no es necesario. Que es necesario el Espíritu Santo, la Escritura, para seguir a Cristo. Ahora bien, el falso maestro, ¿qué va a hacer? Tú me necesitas a mí. Yo soy la fuente. Ven donde mí, todo va a estar bien. Ese es el falso maestro. El verdadero maestro te enseña las Escrituras, te discipula para que puedas seguir caminando adelante y aún discipular a otros para continuar siguiendo a Cristo. Y debemos tener esto claro, hermanos, y lo vemos en la vida del profeta, de Juan el Bautista. Y vemos ahora en el versículo 29 cómo nos habla de su gozo. Su gozo es la gloria de Cristo. Y este es el gozo de un verdadero ministro fiel. El gozo es la gloria de Cristo. Y hermano, esto míralo en la manera en cómo eres esposa, esposo, en cómo eres empleado, en cómo sirves aquí en la iglesia, en cualquier cosa que hagas como parte de tu ministerio. ¿Tu gozo es la gloria de Cristo o tu gozo tiene que ver contigo? El gozo del ministro fiel es la gloria de Cristo. Fíjense que nos dice ese versículo 29, aquí utiliza el apóstol Juan una ilustración del novio. Dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Dice, y por eso este gozo mío se ha completado. Juan nos presenta una boda para explicar su ministerio a los discípulos que están haciendo este cuestionamiento. Parece liviano lo que leemos, pero no lo es. Juan dice, yo no soy el esposo, soy el amigo del esposo. En esta época contemporánea, como que no lo podemos entender tan bien, porque lamentablemente en este tiempo ya no quedan hombres que organicen bodas. Tenemos mujeres que lo hacen súper bien. Pero en esa época el padrino, que nosotros lo llamamos hoy, el amigo del esposo, era el que estaba coordinando todos los detalles importantes de la boda. Era escogido por el novio, por el futuro esposo, para que organizara. Eso hace otro sentido. Ahora Juan está diciendo, ok, yo soy el amigo del esposo. En otras palabras, yo soy el padrino del esposo. Yo fui el escogido para organizar todo esto para cuando venga el novio, que es lo normal en una boda, cuando venga el novio se encuentre con la novia. Le está diciendo a los discípulos, ¿ustedes qué me están diciendo a mí? Que yo me voy a quedar con la novia del novio. Eso es grave. Si nosotros pensamos en términos de una boda y tú tienes a un amigo que te está coordinando la boda y termina, eso es algo grave. Eso dirían en el caso, eso es a puño limpio, eso es una pelea segura. Sería lo más falso que usted se puede encontrar.
lo más falso que usted se puede encontrar. Y así lo presenta Juan, para que entiendan la gravedad del asunto que están trayendo. De hecho, vemos que era prohibido por ley en las leyes antiguas que el novio se casara, bajo ninguna circunstancia. Ni aunque el novio rechazara a la novia, el amigo se podía casar con la novia. No era permitido por ley, de lo vergonzoso, de lo fraudulento que podía verse. Estaba prohibido. El final del ministerio de Juan el Bautista era entregarle el remanente fiel de Israel a su novio. El amigo fiel del esposo, que es verdadero amigo, cuando escucha la voz del esposo, se goza. Está involucrado en todos los asuntos. Y cuando llega ese día hermoso donde va a entregar, de hecho en esa cultura normalmente era el amigo que le entregaba. Era algo hermoso escuchar la voz del novio. Para esto se ha estado trabajando todo este tiempo, para escuchar esa voz del novio que venía a buscar a esa novia. Por eso el gozo de un ministro fiel de Cristo es cuando lo dejan a Él y siguen a Cristo. Qué gozo es para una madre, después de tantos años hablando de Cristo, orando en la casa con sus hijos. Qué gozo tan grande es cuando van a Cristo. ¿Qué importa si después te llaman o no, hermana? Pero qué gozo tan grande. Y claro, si están en Cristo te van a llamar, pero no hay un gozo tan grande que vengan a Cristo. No hay un gozo tan grande. Porque no te necesitan a ti, necesitan a Cristo. Dijo Calvino acerca de este versículo, de modo que Cristo no llama a sus ministros al oficio de enseñar, para que conquistando la iglesia puedan reclamar dominio sobre ella, sino para que Él pueda hacer uso de sus fieles labores para asociarlos con Él. Es una gran y sublime distinción que los hombres sean nombrados sobre la iglesia para representar la persona del Hijo de Dios. Son por tanto, continúa Calvino, como los amigos que trae consigo el novio para que le acompañen en la celebración de la boda, pero debemos prestar atención a la distinción que los ministros, teniendo en cuenta su rango, no pueden apropiarse de lo que le pertenece exclusivamente al novio. Un ministro del Señor que se apropie de la novia está en graves problemas con el novio. Los ministros infieles te van a traer a sí mismos el lugar de a Cristo. Estos son culpables de violar el matrimonio que debía haber sido honrado. Y habrá muchos en el día de juicio que pagarán por esto. ¿Cuál es el gozo de un verdadero ministro? Ver a Cristo reinar en el corazón de sus amados. Ver al esposo ser honrado en la vida de la novia. Ese es el verdadero gozo de un ministro fiel de Cristo. Como dice el profeta Juan, se goza grandemente de la voz del esposo que es palpada en la vida de su novia, en la vida de la iglesia, en la vida así de cada uno de los que son sus hijos. Juan el Bautista se describió como la voz que clama en el desierto, pero ahora deja claro que había una voz que la novia va a seguir. Como dijo Jesús en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hermanos, este es el gozo de un ministro fiel. Y finalmente se humilla ante la gloria de Cristo. Estamos delante en ese versículo 30 de una de las frases bíblicas más humildes que podamos leer en la Escritura. Fíjense que a veces la podemos malinterpretar y podríamos pensar que si yo no disminuyo, Cristo no crece. Porque dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ese necesario nos habla de algo que va a pasar.
¿Va a pasar contigo en el medio o sin ti en el medio? Cristo va a crecer. Nosotros somos la luz de Cristo en esta tierra. Pero cada día que se acerca, la luz de Cristo vendrá cuando Él venga en su gloria, y ahí va a ser cuando va a crecer hasta lo máximo, ¿verdad? Cuando veremos el crecimiento que el mundo ya dirá, Cristo está ahí. Y Él va a crecer. Nuestro trabajo no es hacerlo crecer, Él va a crecer. Nuestro trabajo es disminuir, porque nosotros no hacemos el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cómo crece Cristo en el corazón de los creyentes? A través de la obra del Espíritu Santo. Claro que como medios de gracia utiliza la iglesia, utiliza maestros, pero hermanos, Cristo va a usar todos los medios, el Señor va a usar todos los medios de gracia para que Cristo crezca en la vida de los creyentes. Nosotros lo que debemos hacer es trabajar para que Cristo siga creciendo en la vida mía y en la vida de todos los cuales son servidos con mi ministerio. No ser un obstáculo para los hermanos, para que Cristo pueda ser exaltado en mi vida y en la vida de los demás. Es necesario que Él crezca, un ministerio fiel, es necesario que se conozca más a Cristo. En un ministerio fiel es necesario que las personas se parezcan más a Cristo. En un ministerio fiel es necesario que las personas piensen más como Cristo. Esa es la distinción de un ministerio fiel, es que Cristo crece en las personas, que Cristo crece en medio de la iglesia. Y para esto no tenemos que esforzarnos tanto en que Cristo crezca como debemos esforzarnos en menguar y disminuir. El esfuerzo mayor de nosotros en no meternos en el medio. El esfuerzo mayor de nosotros es en humillarnos, en disminuir de nuestro ser para que haya más de Cristo. Porque ya no vivo yo y vive Cristo en mí. La lucha que debemos tomar, porque es triste cómo hay ministerios que hablan también de Cristo, pero siguen como metidos en el medio. Debemos luchar para que lo que es natural en nosotros, que es que el orgullo, es crecernos más. Con eso es que debemos luchar. Y Cristo seguirá creciendo en su pueblo. Eso es inevitable, eso va a pasar. Debemos menguar como Juan el Bautista, debemos ser ministros fieles. Y no tan solo decir esto, hermanos. Esto es un versículo que debemos memorizar y debemos tenerlo en nuestra mente cada día de nuestra vida. Es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya. Hermanos, si hay menos de ti en tu vida y más de Cristo, todo va a estar bien. Asegúrate que haya menos de ti. A veces tú hablas con... No, es que yo pienso así. No, es que esta es mi forma de ser. Okay. Disminuye. Es que yo siempre he pensado así. Que haya menos de ti y más de Cristo. Tengamos esto presente en nuestras vidas, amados. A los que están aquí que no han puesto su fe en Cristo, que todavía tienen dudas si realmente Cristo es su Señor o no. Aquellos que probablemente vinieron aquí y todavía se están preguntando por qué están aquí con este pastor tan largo en la predicación, que predica tan largo. Te puedo decir que nadie detendrá la gloria de Cristo. Un día su gloria destruirá toda altivez y todos los que están en el medio. Un día el esposo vendrá a buscar a su esposa, que es la iglesia, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Un día Él vendrá a buscar a su esposa. Para su amada, la iglesia, su voz ese día será lo más hermoso. Para nosotros será una trompeta de gozo.
el día que Cristo venga a buscarnos. Pero para aquellos que han maltratado a su esposa, que la han rechazado, aquellos que han hablado mal de la esposa, aquellos que han ultrajado con sus pensamientos a la esposa, aquellos que han tenido pensamientos contra la esposa deshonrosos, el juicio será terrible y su voz será lo más horrible que puedas escuchar. Hoy, por su misericordia y su gracia, hoy el Señor Jesús sigue llamando a sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No endurezcas tu corazón, no endurezcas a través del orgullo en tu vida, entrega tu vida a Cristo. Ven y sé amado por Él. Si Dios te ha dado la misericordia de entender lo que estoy diciendo, no sigas luchando, entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Él. Hermanos, todo ministro fiel, su ministerio solo va desapareciendo para que la gloria de Cristo no tenga obstáculos. La gloria de Cristo va a venir sí o sí, pero todo ministro fiel va a ir desapareciendo y somos solo como estrellas fugaces de un tiempo, pero al final hay un gran sol que va a iluminar todo y ese es Cristo. Así que con esto estoy diciendo, mis hermanos, regocijémonos porque un día vendrá esa luz perfecta que es Cristo y como dice en Apocalipsis 19, 7 al 8, ese día habrá una boda hermosa y todos escucharemos la voz del novio, que es el gozo que nos narra el Juan el Bautista, y diremos de esta manera, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente, limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ese día sin duda vendrá. Y hoy tendremos la cena del Señor y recordaremos que ese día vendrá, donde estaremos con nuestro novio y escucharemos su voz y nos gozaremos. Pero aquellos que han crecido y no han disminuido y solo se han entregado a su orgullo, ese día escucharán la voz más horrible que puedan haber escuchado en su vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, tu palabra que sana nuestra alma, nos restaura. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Es un tema el cual todos hemos pecado, todos tenemos diferentes tendencias, especialmente al orgullo. Líbranos del mal, Señor. Permítenos ser esos ministros fieles de Cristo. Permítenos ser más, parecernos a Él. Mirar este testimonio de Juan el Bautista y desear ser ese ministro fiel. Cumpliendo, Señor, nuestro ministerio, rechazando la gloria que solo es tuya, Señor, permitiendo que nuestro gozo sea la gloria de tu Hijo amado Jesucristo y humillándonos intencionalmente ante la gloria de nuestro Señor. Queremos ser esos que pueden no tan solo decirlo con sus bocas, sino decirlo con sus acciones, con su ser. Es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya.